Santo, mi Padre amado, para que seas tú, Señor, revelando los misterios, Señor, de las Escrituras, mi Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, mi Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, damos comienzo, Señor, y seas tú ministrando la palabra, mi Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo, por este momento, y continuamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amado pastor Alexis, pastora Erika, bendiciones, Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Rosy, Dios me la bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a dar comienzo en la lectura de la palabra, escudriñar la palabra, en lo que Dios nos ha dado para este día 13, dice el día 13 del ayuno de Daniel, dice cuando el cielo responde en silencio, cuando el cielo responde en silencio. ¿A qué se debe esto que cuando el cielo responde en silencio? Muchas veces estamos tan afanados de escuchar la voz de Dios, la presencia de Dios, una manifestación sobrenatural sobre nuestras vidas, pero estamos descuidando otra parte, la parte en la que Dios trabaja silenciosamente. Silenciosamente Él trabaja en nuestros asuntos, trabaja con nuestros enemigos, en contra de nuestros enemigos, trabaja en nuestras familias, trabaja en el tiempo acorde a su voluntad, porque Él hace cuando quiere y como quiere. Amén. Entonces, no todo, si nosotros vemos en las Escrituras, vamos a ver que no todo, se apareció el Señor o el ángel de Jehová, se apareció a dar instrucciones o habló como le habló a Moisés, como le habló a Josué, como le dio direcciones a David para cada batalla, para cada lucha, en cada guerra que iba, cuando se levantaba el enemigo, David, ¿verdad? Consultaba, Dios le hablaba para salir victorioso, siempre Dios estuvo a su lado. Pero hay situaciones en nuestra vida que Dios trabaja en silencio, solo está en nosotros, como hijos de Dios, como personas que seguimos el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio de Jesucristo, la leche no adulterada, la palabra, que la leche no adulterada es la palabra de Jesús, y todo lo que está anterior en el Antiguo y en el Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra que le voy a compartir hoy, vamos a comenzar en el libro de Esther, el libro de Esther. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas, versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Vamos a ir escudriñando un poco la palabra en este tiempo, ¿verdad? Aquí hay mucho en el libro de Esther para
para estudiar, mucho que nos sorprende, mucho cómo Dios, ¿no? Tan grande, un Dios tan poderoso, que solamente con mover su dedo o presentarse y decirle, haz esto, haz aquello. Y sin embargo, en este tiempo el Señor estuvo en silencio. Ojo, estuvo en silencio, pero nada se le escapaba, porque a Dios nada se le escapa, todo lo ve, todo lo escucha y todo lo discierne. No sé si me están escuchando bien, si me están escuchando bien, me ponen una mano, amén. Y este tiempo era que Amán, a ver, Amán, perdón, amén, muchas gracias, Dios me los bendiga. Eh, todo esto que estamos leyendo, lo que leí, pero anteriormente hay una conspiración contra el pueblo judío a causa de que un señor, Mardoqueo, un judío, temeroso, temeroso de Dios, porque hay muchos que son temerosos de Dios. Hoy en día hay muchas personas que son temerosas de Dios, espirituales también, muy espirituales. Y hay que tener cuidado porque cuando hablan de que son muy espirituales, que andan ventilando la palabra espiritual o la palabra que son temerosos de Dios, yo eso le enseño a mis hijos ministeriales, tener cuidado. Pastorales, y hemos estado hablando con eso, un tiempo muy gratificante, en donde a veces son muy espirituales, pero son muy religiosos. Y recordemos que la religiosidad es la que mató a Jesús, la religión. Nosotros tenemos un evangelio de relación con Dios. Amén. Vemos acá que este hombre era temeroso. Todos los judíos eran temerosos de Dios, pero cuando vino este señor Amán, este príncipe, se postraron ante él, se postraban, porque era una persona importante, pero muy malvada, ¿verdad? Entonces Mardoqueo era temeroso de Dios, era temeroso como el pueblo de, como los compañeros de Daniel cuando no se postraron ante la estatua la estatua de Babilonia, del rey Nabucodonosor, perdón. Y este señor Mardoqueo, él no se postró por nada. Lo quisieron humillar, pero él no se postró. Entonces esta persona, Amán, se volvió en contra de los judíos en ira, porque ya los aborrecía, pero se volvió más aborrecible contra el pueblo judío, porque quería destruirlo, preparó un decreto, ya conocen mucho la historia. Todo esto nosotros decimos, pero ¿por qué Dios permitió todo eso? ¿Por qué permitió Dios todo eso si ya el pueblo estaba cautivo donde estaba? ¿Qué más tenía que pasar, verdad? A veces nosotros no sabemos los planes del Señor, no los conocemos, pero que sus planes son grandes, wow, son tremendos sus planes. Él es único y poderoso, y a Él es toda la gloria y la honra. Entonces, acá vemos que Mardoqueo descubre este complot contra los judíos, contra su gente, contra su pueblo, contra el pueblo de Dios, el pueblo de Esther. Esther estaba oculta en su identidad. Ella estaba oculta por orden de Mardoqueo porque ella hacía todo lo que Mardoqueo le indicaba para resguardarla cuando fue cautiva, que la llevaron al palacio para elegir la reina hasta que fue reina. Pero ella, mientras era reina, estaba camuflada. Dios la había camuflado en cierta forma. Había permitido que su camuflaje fuera tan perfecto que nadie se diera cuenta y que nadie lo divulgara. Amén. Entonces,
se presenta Mardoqueo con los siervos de Esther. Se presenta este varón que estaba en ayuno y en cilicio, Mardoqueo, en la puerta del templo, del palacio del rey, porque no podía entrar. Entonces le pide Mardoqueo que interfiera ante el rey de alguna forma para frenar esta matanza que iba a haber. Pero vemos en la palabra, en el capítulo 4, versículo 13, que le dice: entonces dijo Mardoqueo que le respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea que Dios no habló, Dios no le dijo a Mardoqueo: ve, dile a Esther que hable al rey, que yo voy a estar con ella. Él tiene una confianza en Dios absoluta. No hizo falta una manifestación de Dios, no hizo falta que el ángel de Jehová descendiera y estuviera con él, no hizo falta una señal, no hizo falta nada, nada, ni una señal, nada. La única señal que había una persona malvada que quería destruir al pueblo judío por un capricho. Quería destruir al pueblo judío. Entonces Mardoqueo le dice: no piense que escapará de la casa del rey más que cualquier otro judío, diciéndole que es una más, que al ser judía es una más que cualquier otro. Si deje ese asunto sin resolver, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Pero, miren lo que dice la palabra del Señor. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo la confronta diciéndole que lo que está en su poder, en el momento, en la altura que ella está, en el lugar donde Dios la ha puesto, porque Dios fue el que la puso allí. Nosotros podemos decir cómo Dios en ningún lado de la Biblia habla de que Dios le habló de que ella iba a tener que estar allí en la casa del rey, que iba a tener que estar con una falsa identidad. Dios trabaja en silencio, mis hermanos. El Señor trabaja plenamente en silencio, rotundamente en silencio. Dios hace grandes cosas. Cuando nosotros creemos en Dios, confiamos en el Señor, Él hace grandes, grandes cosas que nosotros no podemos ver y muchas veces no las podemos entender cómo es que han sucedido. ¿Cómo han sucedido esas cuestiones? Pero acá la palabra nos muestra que el Dios que a nosotros amamos, adoramos y que glorificamos es un Dios de poder. Es un Dios que trabaja a su antojo, como Él quiere y como a Él le conviene, para siempre glorificarse el Señor. Siempre glorificarse. Entonces acá Dios va obrando en la situación, va obrando en silencio, preparando el camino para que sean salvados los judíos, pero en silencio, sin manifestación. Pero este hombre Mardoqueo le habla, dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Ellos no sabían de dónde podía venir.
Mardoqueo no tenía idea de quién podía ser su salvador. No tenía idea de nada, ni imaginaba. Pero su fe, la fe que él tenía en Dios, era superior a la duda. Era superior al enemigo. Porque el enemigo no sabe que tenemos un enemigo. Todos tenemos un enemigo común que es Satanás y todos sus ejércitos de demonios, ¿verdad? Pero hay personas que se afligen. Hay personas que tienen miedo hasta de orar, tienen miedo hasta de nombrarlo. Yo les digo que hay personas que tienen miedo hasta de nombrarlo a Satanás. Y si uno lo nombra, dice, no lo nombres porque lo estás llamando. Pero que venga. Si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Si yo le tengo miedo a Satanás, entonces ¿para qué yo leo la palabra de Dios? ¿Para qué yo me entrometo en las escrituras? ¿Para qué me digo evangélico, cristiano? ¿Para qué me pongo un cartel en la frente que diga hijo de Dios? Si estoy dudando del poder de Dios y estoy exaltando el poder de Satanás. Satanás no es nadie. Satanás no es omnipresente, omnisciente, ni todopoderoso. Pero el Dios que yo le sirvo, el Dios que yo le sirvo, es omnisciente, es todopoderoso, todo lo ve, discierne los pensamientos, Satanás no. Y además, Satanás para poder obrar tiene que pedirle permiso a Dios. Por eso en la palabra de Job, vemos la palabra de Job, que es una tremenda enseñanza de quién es Satanás y quién es Dios. Satanás no puede hacer nada sin la autorización de Dios, a no ser de que nosotros abramos puertas. Ojo, a no ser de que nosotros abramos puertas. La palabra del Señor dice, versículo 16, veis, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ojo, las doncellas no eran judías, eran impías. Igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mardoqueo le abrió su espíritu de valentía y de temor a Dios cuando le dijo, si callas absolutamente por en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Todo el versículo 14. Ténganlo en claro. Entonces le entró un temor, le entró reconociendo quién es Dios. Y ella entra a la cámara del rey. Va a entrar después de 3 días de ayuno. Pero no tuvo ninguna manifestación. No hubo ninguna manifestación de Dios. No hubo un ángel que descendiera. Absolutamente nada. En el Salmo 37:7, dice la palabra del Señor, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Dice el versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Lo que le pasó a Naamán.
Después Naamán desapareció. Naamán desapareció. Esperaron en Jehová. Esperaron en silencio. El libro en el Salmo 76, 8, la palabra del Señor dice, desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Dios trabaja en silencio. ¿Cómo quiere? Cuando quiere. Para Él no hay nada imposible para el Señor. Nada es imposible para Jehová de los ejércitos. Absolutamente nada. Él es grande. Él es poderoso. En el libro de Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Mi alma te alaba, Señor. En estos versículos del libro de Esther, indican que que el silencio de Dios suele ser un periodo de espera, suele ser un periodo de preparación, suele ser un periodo de reverencia, el cual Él está trabajando de manera profunda e invisible. El Señor está trabajando. Podemos ver nosotros, ¿verdad? En el libro de Daniel, cuando Daniel proclama ese ayuno de los 21 días, que el primer día que Daniel dispuso su corazón a Dios, como le dijo el ángel, sus oraciones habían sido escuchadas y ya Dios estaba trabajando. Pero había un ejército que estaba impidiendo las bendiciones que llegaran. Y estaban los ángeles confrontando ese ejército de demonios que se levantaron. Nosotros vemos en la palabra como Mardoqueo, una persona común y corriente, usada por Dios, por el temor que él tiene, ¿verdad? Invisiblemente, es usado de ir a hablar con Esther para que tome cartas en el asunto por lo que va a suceder. Y vemos cómo Dios les da la victoria. Cómo Dios le da la victoria al que va con un corazón humillado, con un corazón temeroso de Dios. A veces no quieres acercarte a Dios, no quieres ponerte a cuenta porque a veces estás sucio o algo que has cometido y crees que Dios no te va a perdonar y que por eso que Dios te va a desechar, pero Dios quiere que tú te vayas, te presentes ante Él, aunque Él a lo mejor no se te presente ni en sueños, ni en revelaciones, no se presente en absolutamente nada, en nada, pero Dios está trabajando. ¿Cuántos testimonios podemos ver a lo largo de nuestro camino, verdad? Como está en el Evangelio, podemos ver testimonios de personas, principalmente de madres postradas, orando todos los días, todas las noches, toda la madrugada, pidiendo por sus hijos, y sus hijos en la droga, en el alcohol, vecinos que a lo mejor vienen de visita y le dicen, no, tu hijo está perdido, ya no tiene solución. O a lo mejor familiares, peor todavía, está perdido, ¿qué estás haciendo? De rodillas, pelándote rodillas. Pero Dios está trabajando.
El Señor está trabajando. Para Dios no hay imposible. Dios trabaja en silencio. El Señor trabaja como quiere y hace las cosas cuando quiere y en el momento que Él quiere, porque Él sabe que lo que Él haga es positivo. Mas para nosotros, a nuestro tiempo, hacer las cosas a nuestro tiempo, a la manera de hombre, la mayoría de veces es negativo, sin la dirección de Dios. Yo he contado testimonios de mi pastor, que él se le reía a su madre. Su madre clavaba rodilla todas las noches, clavaba rodilla en las madrugadas, clavaba rodilla. Y él la veía a su madre clavando rodilla, orando por él, para que Dios lo rescatara. Y él salía viendo a su madre de rodilla, se iba a jugar al fútbol, se iba a la discoteca, se iba con amigos, regresaba, despacio entraba, pero veía a su madre de vuelta, de rodillas, clamando por él, él la escuchaba. Y él se reía porque no era cristiano, no conocía a Dios. Es más, él decía en su testimonio, él dice que él decía, pobre vieja, se cree que algún día yo voy a ir a esas iglesias de los evangélicos, a los locos eso. Y hoy es un tremendo siervo de Dios, bendecido grandemente, usado en la obra de Dios grandemente. Y él da su testimonio, pero Dios nunca se le presentó a su mamá. Nunca se presentó a su mamá a decirle, para tal fecha, Juan Carlos va a ser pastor. Nunca le dijo, cuando sea pastor, lo voy a usar en sanidad. Nunca le reveló nada. Solo ella esperó y esperó y esperó en silencio y respetando el silencio de Dios. Y ella sabía y creía que Dios estaba trabajando, aunque su hijo cada vez parecía peor. ¿Y cuántas madres están de rodillas, padres, clamando por sus hijos y esperando 1 año, 2 años, 3 años? Pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Por eso todo lo que nosotros presentemos a Dios con amor, con fe y sobre todo con perseverancia, todo lo que presentemos ante Dios, en su tiempo vamos a ver esa bendición. En su tiempo vamos a poder disfrutar de esa bendición, vamos a poder llenarnos de gozo. Pero cuando reconocemos y respetamos el tiempo de Dios, pero no bajando los brazos. Dios no quiere un equipo que esté proclamando un milagro, proclamando providencia, proclamando todo lo que uno quiera. Una semana sí, la otra semana ya no. Proclamando una iglesia de ovejas que vengan a buscar el reino de Dios, personas que busquen el reino de Dios, que busquen la salvación, pero no una semana y la otra semana ya no, porque en esa semana no vimos nada. Porque en esa semana, al contrario, había 10 miembros. Había 10 miembros. Cuando llegó el siguiente domingo, había 6 miembros. Y bajamos los brazos, que hemos fracasado. Dios trabaja en silencio. Dios sorprende en silencio. Al pueblo judío salió victorioso.
Y Esther fue una reina renombrada. Y Mardoqueo fue el segundo después del rey. Pero porque ellos confiaron. Mardoqueo confió en Dios. Mardoqueo confió en la palabra del Señor, de sus padres, del Dios que abrió el mar, que abrió el Jordán, que volteó, que derrumbó las murallas de Jericó. Entonces, él dijo, si Dios salvó a su pueblo de Egipto, ¿cuánto más nos va a salvar a nosotros? ¿Cuánto más nos va a salvar de una persona que se levanta en contra de los judíos, que odia a los judíos por un capricho? ¿Cuánto más el Señor nos va a salvar? Pero está en uno en buscar la salvación, en buscar el favor de Dios, no quedarse sentado, no ser pasivo, sino buscar, 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 buscar y buscar. Podemos ver en el libro creo que de Mateo es, si Pastor Alexis lo tiene, lo puede buscar y lo lee, o quien lo puede encontrar, el primero que lo encuentre, Jairo, el que esté, de la viuda y el juez. Creo que en Mateo o en Marcos. Ya lo busco, pastor. Amén, amén. Que insistentemente le pidió al juez que hiciera justicia. Ya lo busco, pastor. Búscalo y lo leamos. Entonces vemos que en la perseverancia y en la búsqueda, 18:1-8. el Señor trabaja. El Señor trabaja y se glorifica. Pero nosotros somos los que tenemos que estar. Hay personas Mi amado, que están tan cómodas. Amén. bueno, Dios les bendiga. Dijo bendiciones. Para lo de la cita, mi amado, bendiciones a todos. Está en Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Vamos a leer del 3 en adelante. Perdón, del 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Amén. Hasta ahí os sigo, mi amado. Ahí está bien ya. Amén, muchísimas gracias. Entonces vemos lo que es la insistencia, la perseverancia. Podemos cansar hasta un impío o un juez. La palabra de Jesús nos muestra que esa viuda insistía tanto que le estaba colmando la paciencia al juez. Entonces, y eso que era un juez que no amaba a Dios ni al pueblo, a nadie, era un juez perverso.
pero esta viuda en la insistencia y la perseverancia lo estaba agotando. Entonces, ¿qué hace? Le atiende el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más Dios a nosotros nos va a atender el asunto? Hay asuntos que son de corto plazo, hay asuntos que son de más largo plazo, eso lo maneja Dios y nosotros tenemos que respetar esa parte. Acá vemos, en estos 3 días de ayuno, Esther no estuvo ayunando solamente, sino que ella ha estado intercediendo ante Dios por el pueblo. Mardoqueo ayunó y también ha estado intercediendo. No es que ayunó y se quedó ayunando, porque ese sería un ayuno para dieta. Cualquiera ayuna así, ¿verdad? Ya todos lo sabemos a eso. El ayuno es con ayuno y oración, si no es dieta el ayuno. Y en este caso, en la perseverancia, llegó el momento, Dios no se manifestó, Dios no le dijo ve, Dios no le dijo no entres o entra, nada, sino que en silencio Dios estaba obrando. Pero para que Dios obre así también en el silencio, está en nosotros tener una fe viva, una fe donde sepamos que Dios es Dios y que Él nos escucha, que Él va a estar, Él está atendiendo todos nuestros asuntos. Todos nuestros asuntos el Señor los atiende. Muchas veces se piensan de porque Dios no le habló en sueño, porque ha hecho ayuno y Dios no le ha hablado, que Dios no va a estar obrando. Podemos ver un caso en el libro de Samuel cuando el rey David estaba ayunando y en silicio porque su hijo estaba enfermo, el hijo de Betsabé, el hijo de pecado. Y Dios había dicho que iba a morir. Pero el rey David se puso en ayuno y en silicio para ver si Dios cambiaba de opinión. Pero ya en ese caso Dios ya le había advertido a David lo que iba a suceder, porque no era correcto para él, para el propósito que había entre él y Betsabé, que ese niño viviera. Pero después vino el hijo de la bendición. Y Dios en silencio obró. En el tema que yo le digo es que el Señor, lo que no es correcto para el propósito, lo va a sacar. Por más ayuno que hagas, el Señor lo va a sacar, porque no es correcto para lo que Él te ha predispuesto, para lo que Él te ha predestinado. Cuando nosotros somos obedientes y sobre todo creyentes de la palabra de Dios, creyentes de la manifestación de Dios. Cuando digo en este caso la manifestación de Dios es en lo que Él hace, en lo que Él trabaja en silencio, que aunque Él no se manifieste, muchas personas para poder creer en Dios, creen en Dios, pero creerle a Dios necesitan señales. Cuando yo entré en el Evangelio, yo no necesité señales de nada. Solamente encontré paz. Encontré un yo, de que había un yo diferente, del cual había entrado a la iglesia por primera vez.
Y me quedé con ese yo diferente en que en ese momento me vi, porque sentí que había un amor allí, que había una fuerza sobrenatural que me amaba y me abrazaba. Pero nosotros, que para poder creer en Dios, hay muchos que quieren creer, para creerle en un milagro de sanidad, un milagro económico al instante. Pero Dios no trabaja así. Dios no trabaja de esa forma. Muchas veces se trabaja en silencio, y su silencio es el que habla. Su silencio es el que habla en el tiempo en el cual nosotros estamos dispuestos a permanecer en perseverancia y a esperar ver las manifestaciones de Dios. Amén. Vamos a orar en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Que esta palabra nos lleve a cada uno a pensar mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer todavía. Y si Dios no nos ha respondido, si Dios no nos ha aparecido, no nos ha hablado en sueño, es porque Él está trabajando en silencio. Pero de seguro, una cosa de seguro es que Dios te ha puesto con un propósito en cual tú tienes que seguir. Para la obra del Señor no hay nada que nos tenga que detener. No hay nada que nos tenga que apartar del camino de Dios. Si hay algo malo, Dios te va a hablar. Si no, sigue adelante. Sigue en perseverancia, luchando, orando por tu familia, por tus hijos, por tu economía, por tu salud, que el Señor va a ir obrando en tiempo y forma, como Él quiere y cuando Él quiera. Pero Dios no abandona a su pueblo. El Señor no abandona a sus hijos. El Señor no abandona a aquel que le busca en espíritu y en verdad. Así como Daniel, así como Esther, Mardoqueo, como Josué. ¿Y cuántos más personajes bíblicos podemos ver que fueron ricamente bendecidos? Cuando digo ricamente, no hablo solo de dinero, de bienes, sino en sabiduría, en propósitos. Y eso es lo que tenemos que buscar. Amén. Vamos a orar, a disponer nuestro corazón al Señor. Amado Señor, Dios Todopoderoso, en esta hora, mi Padre amado, te doy las gracias, Señor, por este momento. Te doy las gracias, mi Padre de la gloria, porque tú, Señor, te revelas como quieres, Señor, y cuando quieres. Nosotros, Señor, somos siervos tuyos, Padre amado, y nos disponemos, Señor, a estar en tu presencia, Señor, y a esperar, Señor, una respuesta tuya, Señor, a esperar, Señor, en ti, Señor amado, que tú nos hables, Señor, en tiempo y forma, Señor, pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios, Señor, que tú trabajas día y noche, Señor, y que muchas veces, Señor, trabajas en silencio, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a creer y a fortalecerse, mi Padre, en la palabra, Señor amado, a fortalecerse, Señor, en el Espíritu, Señor, para respetar, Señor, tus tiempos, tus pensamientos, mi Señor amado, en el nombre de Jesús. Yo oro a ti, Señor, para que quites el espíritu de ansiedad en cada uno de tus hijos, mi Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, en esta hora, mi Padre, en este día de ayuno, Señor, fortalece a todo aquel, Señor, que está presentando ese ayuno, mi Padre amado, buscando, Señor,
una manifestación, Señor, una palabra o lo que tú quieras hacer, mi Padre amado. Yo sé que tú te manifiestas, Señor, de diferentes formas, Señor, pero sé también que tú trabajas en silencio y en el tiempo menos acordado, Señor. Tú te estarás manifestando, Señor, en el pedido de cada uno de tus hijos, mi Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo. Amén y amén. Seguimos en oración, amados, en el nombre de Jesucristo. Amén.